Nancy reluctantly approached the table where the man in expensive clothes was sitting and hurriedly put a cup of coffee in front of him. She was about to leave, but the man grabbed her by the arm and asked in a soulful voice, "Tell me, are the drinks in your establishment only so hot, or the waitresses also?" The girl took a deep breath, trying to hold herself together. She hadn't expected to hear such a tactless question. At that moment, she craved to slap the insolent man, but she knew that in this case she would lose her job. Before Nancy could recover her senses, the man began to unequivocally stroke her hand from the palm to the shoulder. The girl's patience ran out at this point, and she did what she had dreamed of. In the same instant, she rushed out of the hall and closed herself in the storeroom to calm down. Nancy was unusually angry at the man, who thought he had every right to harass the waitress. This cafe was popular with the golden youth, and Nancy had been working here for a little over a month. It was difficult to find a better job in a provincial town. The wages in this place were generous, but the visitors of the cafe were openly hitting on the young waitresses. Most of Nancy's co-workers were comfortable with the brazen behaviour of the wealthy men, who were convinced that they were allowed anything. Many of the waitresses flirted openly, hoping to win over their capricious, cold hearts and turn into a real Cinderella. Nancy was different, and more than once she wanted a more suitable, quiet job. She lived alone, and there were no people around whom she could rely on in times of need. The girl cherished the dream of moving to the capital, but in the meantime she had to tolerate many things in order to just survive in a harsh world. A few minutes later, Nancy's colleague walked into the storeroom. She looked at her with a reproaching look. "Nancy, what have you done? Do you realize that now you will be in big trouble? You slapped the prosecutor's son. He was furious. Couldn't you have worked it out some other way?" "Let the trouble be," Nancy replied in a trembling voice. "I won't let anyone humiliate me or disrespect me. Just because I'm a waitress doesn't mean I'm not human. I didn't show that I could be treated that way." 10 minutes later, the administrator, Cynthia, asked Nancy to help the cooks assemble the order in the kitchen. Soon, Nancy heard noise coming from the hall and decided to find out what was going on. Maybe the prosecutor's son had decided to make a scandal and get her kicked out of here right away. Looking out into the hall, the girl saw Cynthia shouting indignantly at the poorly dressed elderly woman, shrinking and frightened looking at her. "Get out of here! This is no place for you! How dare you come into a respectable place where decent people take a rest?" "Honey, please don't chase me away," pleaded the elderly woman desperately. "I have nowhere to go. I won't disturb anyone. I'll just sit a little, get warm, and go away." Nancy was dumbfounded with surprise. The girl could not understand how Cynthia could treat a defenseless, needy person so cruelly. The elderly woman had bitter tears streaming down her cheeks, and it was obvious that she had spent a lot of time in the frost and had frozen almost to death. Nancy felt genuinely sorry for her and quickly walked up to Cynthia, who was turning red with anger. "Cynthia, how dare you? Stop it immediately!" She remembered how Cynthia behaved with the rich clients, and she was disgusted by this duplicity. There was no dress code in the cafe, and no one told them to kick out the poorly dressed people. Maybe the elderly lady came in just to get a cup of hot tea and keep warm. "Nancy, go back to the kitchen and mind your own business. If you stick up for the homeless, you'll end up on the street yourself. We are not a charity for the homeless and destitute old woman."
Nancy had to go back to the kitchen in silence. She felt disgusted by her helplessness. She glanced at her watch and breathed a sigh of relief when she realized that her shift was over. She quickly took the last order and hastily changed her clothes and left. It was unusually cold outside on a late December evening. The snow lay in a thick layer, and a blizzard had been raging relentlessly since dinner. Nancy shuddered with all her body when she noticed on the bench the woman that Cynthia had recently kicked out of the cafe. Without a second's hesitation, Nancy approached the elderly woman. "Excuse me, I live not far from here. If you have nowhere else to go, you can keep me company. I'll treat you to a nice meal, and you can rest and sleep in peace." Mrs. Gilbert looked at Nancy cautiously and distrustfully, and after thinking for a few seconds, she nodded in agreement. The girl took the elderly woman to her house. She hurriedly heated dinner and fed her to her heart's content, and then turned on the kettle and took raspberry jam out of the fridge. "Thank you. You fed me, gave me hot tea and kept me warm. God give you happiness and health, sweetheart," murmured the elderly woman in a trembling voice, looking at Nancy with gratitude. "Fate sometimes strokes a person on the head, and sometimes hits him on the back. I lived with my daughter and her husband, but they were addicted to alcohol. My daughter regularly took my pension, but this time I decided to save money for a rainy day. Unfortunately, my son-in-law found the money and stole it, and my daughter kicked me out of the house, saying that I was going to live off them, that I was a freeloader and a burden. A couple of years ago, she convinced me that I should sign the apartment over to her. She said that in this case, the size of my pension would increase. I did so, but my pension remained the same. Now I have nowhere to go, nowhere to live on. I feel my death is coming. No one will bury me. There is only hope in God. I always felt sorry for those who lived in nursing homes. I was confident that wouldn't happen to me, and now I desperately dream of going there. I'd rather be there." Nancy listened in amazement to Mrs. Gilbert's sad story. She felt hurt and pity for the elderly woman who at the end of her life had lost everything she had dear and was left alone. Although Nancy lived modestly and had barely enough money to live on, she decided that she would not let Mrs. Gilbert leave. The girl was sure that the elderly woman would not survive outdoors in this bitter cold. Besides, the kindest, most magical holiday, which Nancy sincerely loved, was approaching. No one could turn their back on those who are weaker, especially at Christmas time. So, Mrs. Gilbert stayed at Nancy's place. The girl was rarely at home. She worked tirelessly. The elderly woman also did not sit idly by. She cooked food, baked cakes and buns for tea. Nancy always dreamed of grandparents, which she did not have, and Mrs. Gilbert became her true grandmother. One day, during an evening tea party, Mrs. Gilbert took a beautiful gold pendant with a bright blue stone out of her pocket and handed it to Nancy. The girl looked at the elderly woman puzzled and asked, "Mrs. Gilbert, what is it?" "Take it, honey. Now this pendant is yours. You have deserved it. You have an unusually kind heart. May it bring you good luck. Keep you safe." "What are you?" Nancy exclaimed confusedly, with her eyes rounded in surprise.
"I cannot accept such an expensive gift. I don't need anything. After all, I have accepted you into my home from the bottom of my heart." "Don't refuse, Nancy. This pendant is a family heirloom. I have no one but you now. You have become like a granddaughter to me, so the pendant should go to you from me." Nancy was pleased to hear that the elderly woman considered her a family member, but she was still uncomfortable. Nevertheless, Mrs. Gilbert was persistent, so Nancy accepted her gift with gratitude and promised the elderly woman never to remove the gold pendant. After Nancy had slapped the prosecutor's son, she had a serious conversation with her superiors. The owner of the cafe did not fire the decent and hard-working girl, but threatened her that if something like that would happen again, she would immediately lose her job. On Christmas Eve, Nancy was annoyed that she had to go to work on the holiday at the request of her boss. The girl was exhausted during the previous shifts, and most of all, she dreamed of resting in a warm, comfortable bed. But Nancy did not want to contradict her boss, so she silently agreed. It was unusually noisy and fun in the cafe. Young people who had recently returned from the ski resort were excitedly and enthusiastically sharing their impressions with each other. An attractive, green-eyed young man was sitting alone at a table near the window, not far from them. He was looking thoughtfully and sadly at the people passing by. The stranger ordered coffee, and Nancy hurried to take it to him. Nancy had never seen him before, and he did not look like a local. Cynthia, too, was interested in the stranger and tried desperately to draw attention to herself. She often approached him and asked him something, smiled meaningfully and tried to lean in so that the stranger noticed and appreciated her décolletage. When the man asked for the bill, Cynthia decided to take the last opportunity to lure the handsome visitor into her net. At this moment, Nancy brought the order to the men who were sitting at the next table. As she was about to leave, one of them said in a defiant tone, "Hey, where are you rushing to, babe? Keep us company. There's no free chair, but you can sit comfortably on my lap. You turned down the prosecutor's son, but you can't turn me down." Nancy instantly got angry, but she gathered her will in a fist and kept silent, remembering the recent conversation with her bosses. She couldn't afford to lose her job, which was her only source of income. She tried to leave with a nonchalant look, but she could not, as one of the men suddenly tripped her. The girl flew swiftly downward, but was able to avoid the fall thanks to a stranger. He quickly reacted and deftly caught Nancy, protecting her from falling. In his arms, Nancy fell into a stupor, and losing track of time, plunged into a maelstrom of green eyes. "Merry Christmas and a Happy New Year to you," said the man with an affectionate smile. "I wish you never to fall, and if you fall, only into the arms of a decent man." Nancy was even more embarrassed after these words. She thanked the man confused and pulled away from him. The man's gaze suddenly fell on the dainty pendant around the girl's neck. He asked in bewilderment, "Where did you get that pendant? Did you steal it?" Nancy was very upset that he thought she was a thief, but she still calmly explained. "A very kind and sweet old lady gave it to me. I'm sorry, I just actually know the owner of this pendant, and it shocked me to see you wearing it. I'm sorry I accused you of stealing. My name is Henry, by the way." Even though Nancy still felt insulted, she sat down at the table and told Henry about Mrs. Gilbert. The man was in a state of shock. "I can't believe it.
Mrs. Gilbert is my grandmother. Please, please take me to her. I have already lost hope of finding her. I need to see my grandmother." When the cafe closed, Nancy took Henry to her house. Deep down she was scared to bring a stranger into her apartment, but she was willing to take the risk so that Mrs. Gilbert could find her family again. When Nancy opened the door, she was speechless from what she saw. There was a small Christmas tree with colourful toys in the living room. The whole apartment was decorated with multicoloured tinsel and small coniferous compositions. A small puffy snowman adorned the nightstand, and snowflake stickers glittered on the windows. The kitchen smelled like freshly baked goods, and there was champagne on the table. Nancy looked at Mrs. Gilbert, stunned. "How did you manage that? You turned my little apartment into a fairy tale. You've done so much good for me. I wanted to make you happy, kiddo," replied Mrs. Gilbert in a joyful voice, and suddenly she saw her grandson. "Henry, you have remembered your old grandma at last. Come in, dear. Why are you standing there like a dummy? I've got your favourite turkey with apples in the oven." "Grandma, it's been so long since I've seen you. I've been dreaming of coming to your hometown to be with you for at least a week, but I couldn't get away. Life in the capital has many disadvantages, frankly speaking. I stopped to belong to myself. So I finally took a vacation and rushed here to you. Imagine my surprise when I found my mother and stepfather in your apartment, and they were drunk and could hardly stand on their feet. I heard from them that you were on the street. I immediately started looking for you, went to the police, but to no avail. I was so afraid that something could have happened to you on the street in this cold. I still can't believe that my mother was addicted to alcohol so deep. How did she stoop to that level? How dare she kick you out of the house?" Nancy realized that two kindred people had found each other on Christmas Eve. She was genuinely happy for them both. But deep down, she was bitter. Mrs. Gilbert had found her grandson and would soon leave her, and she would be alone again. The girl shook off her sad thoughts and quickly set the table and took out of the oven a delicious Christmas meal, lovingly prepared by the elderly woman. They celebrated Christmas together. Nancy offered Henry to sleep on a small old sofa in the living room, and he willingly agreed. In the morning, during breakfast, the man thoughtfully addressed his grandmother and Nancy. "I have to go back to the capital in 2 days, Grandma. I'll take you with me. I have a spacious apartment. You will be comfortable there. I have a job where I have to spend most of my time in the office, and there are often business trips to other cities and even countries. I wouldn't want to leave you alone. I've been thinking all night about what to do, how to solve this problem. Nancy, if you agree, you could come with us. You'd have your own room. You could take care of my grandmother, look after her, and I would pay you decently. Think about it, Nancy. It's a good offer." Nancy was surprised because she hadn't expected such a turn of events. She had always dreamed of settling down in a big city, finding a good job there, and staying forever. Without thinking twice, she willingly agreed, because there was nothing to keep her in this town. Soon they flew to the capital, and a new life began for Nancy. The girl happily spent time with Mrs. Gilbert. Henry calmly worked and went on business trips without worrying about his grandmother. Soon Nancy became an essential part of his life. Gradually, the young people became closer,
and realized that they were meant for each other. Mrs. Gilbert watched Henry and Nancy's relationship with awe and joy. She was quietly happy for them and prayed that their loving hearts would always be together and beat in unison. The next Christmas, Henry and Nancy confessed their feelings to each other, and Henry proposed to the girl. Nancy agreed to become his wife, so another happy family was born on a night that will forever remain in the memory of people who love each other. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la
Noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen.
Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende.
Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga,
observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta.
No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente.
Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Joss en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida.
Sara hablaba mucho de mí, pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.